Buenas noches, Dios les bendiga en este día o en esta noche. Mm, una noche más, un día eh, aquí frío en la ciudad de Bogotá y esperando siempre realmente con ansias el momento en que podamos hablar de Dios siempre. Entonces ya ahí se empiezan a conectar todos. Ahí Angelita nos saluda. Bendiciones, Angelita, ¿cómo estás? Qué bueno poder llegar a tu casa a través de este medio. Jessy Lozada, buenas noches, de nuevo en este momento tan bello para conectarnos con Dios, así es. Bendiciones, Jessy. Em, Buenas noches, pastor, Dios lo bendiga. Gracias por una palabra más. Bianca Morales, hola Bianca, ¿cómo estás? John Bayona, Clara Luengas. Ahí empezamos a saludar a todas las personas. Nadir, mi Nadir, Sandrita Díaz, Gabriela, hola Gabriela, María Hilda Rocha, Santiago, buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches también para ti, María Hilda. Nidia Luengas, Víctor Castro, bendiciones para todos. Camilita Curiel, buenas noches. Angie Luengas, buenas noches. Yerita Díaz, buenas noches. María Elena Gómez, a todos ustedes que se conectan con nosotros. Diana Calderón, ¿cómo estás? Dios te bendiga. John Bayona, muy bien. Ahí sigue conectándose en todas las personas. Amén, amén. Qué bueno es apartar este tiempo para un momento con Dios. Ahí Jaime Alejandra Varón, ahí se conectó mi esposa con todos nosotros. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos llegando. Dios los bendiga a todos ustedes en esta noche. Sea hoy un tiempo maravilloso donde podamos hablar un poco de otro pensamiento de Dios, de otra palabra de Dios. Podamos bendecir sus vidas con la palabra de Dios. Blanca, Pilar Quintana, Claudia Torres, Sonia del Pilar. Mi Sonia, ¿cómo estás? Dice yo, buenas noches. Ahí está Sonia. Laurita Rodríguez envía corazones. Buenas noches, pastor. Claudia Milena Torres. Amén. Buenas noches a todos. Y hoy he titulado este mensaje Identidad. Identidad. Identidad porque nosotros los cristianos y no solamente los cristianos debemos aprender a tener identidad. Si nosotros hemos abrazado la fe cristiana, debemos aprender a tener identidad, a pensar como tal, a actuar como tal, a que nuestras decisiones sean coherentes con nuestra fe. Ana Lucía, buenas noches. Elizabeth Luengas, buenas noches. Estela Ayala, buenas noches para ti. Entonces, que nuestras decisiones sean coherentes con aquello que pensamos. Los que son cristianos, que sus decisiones sean coherentes con su cristianismo y con su fe. Y aún para los que no lo son, pues la identidad es algo muy importante. La identidad, Elmer Arangón, buenas noches, ¿cómo estás? Bendiciones. La identidad es algo muy importante y a la larga es algo que está muy golpeado entre nosotros. Nosotros somos faltos de identidad o de pronto no somos faltos de identidad, sino que eh, no pareciera que a veces no estamos en el lugar adecuado o en el lugar correcto, porque se ha de suponer que nuestras acciones y nuestras actitudes deben ser coherentes con nuestro pensamiento. Y si hay algo que el diablo sabe
atacar es nuestra identidad. Si hay algo que el diablo, en lo cual el diablo trae tentación, es en nuestra identidad. Hay dos momentos, hay dos tentaciones descritas en la palabra de Dios eh, que son, digamos, muy conocidas o muy famosas. Y es, por un lado, la que está en Génesis capítulo 3, que es la tentación a Eva, y digamos que es como la primera vez que el hombre desobedece a Dios. Es cuando viene Satanás y tienta a Eva en el huerto del Edén. Y la manera como Satanás lo hizo fue obviamente astuta. La palabra de Dios dice que la serpiente era astuta, es decir, usaba de audacia para lograr manipular o para lograr, sí, obtener el resultado que ella estaba buscando a través del usar audazmente para engañar a la persona. Y la pregunta que Satanás le hace a Eva es, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Esta es la pregunta que Satanás le hace a Eva. Le dice, ¿con que Dios te dijo, con que Dios te ordenó que no comas de ningún árbol del huerto? Y allí había un engaño, porque Dios no le había dicho que no podía comer de ningún árbol. Dios le dijo que no podía comer de ese árbol en específico. Del resto de los árboles podía comer, pero de ese no. Pero entonces Satanás viene y atenta contra la identidad de Eva. De alguna manera infla su ego. Em, Él busca que a través de esa tentación y a través de esa pregunta, busca que Eva se pregunte y diga, ¿tengo que obedecer a Dios o puedo buscar mi propia satisfacción? Porque a la verdad, Eva empezó a mirar el árbol y lo empezó a mirar con codicia, lo empezó a mirar con apetito, digámoslo así, como cuando usted pasa por esa venta de empanada o de hamburguesa, o como cuando usted ve así una hamburguesa del corral, así, con esos mismos ojos empezó Eva a mirar ese árbol frutal, así como cuando Steven me invita a empanadas, entonces yo empiezo a mirar esas empanadas de la misma forma como Eva miró el fruto de ese árbol. Entonces ella empezó a cuestionarse, ella empezó a decir, sí, de pronto, ¿por qué tengo que obedecer a Dios? Si yo puedo en este momento decidir por mí mismo, o sea, decidir lo que yo quiero, y tomó del árbol, tomó del fruto. Entonces, Satanás trajo tentación y la tentación fue remecer la identidad de Eva, inflarle su ego, inflarle su capacidad de decisión, llevarla al extremo del libre albedrío que el mismo Dios puso en nosotros, con que ella cuestionara, digamos, en este caso, la sabiduría de Dios o la autoridad de Dios. Entonces, ahí es donde empieza el principio de la destrucción de una vida, de la destrucción de una familia, de la destrucción de la sociedad, de la destrucción de una iglesia. Empieza cuando Satanás hábilmente, audazmente, con astucia, viene y a través de su tentación nos lleva al libre albedrío nuestro, nos lleva a cuestionar a la otra persona, nos lleva a cuestionar la autoridad y a inflarnos nuestro propio yo y nuestro propio ego. Empezamos a decir, yo también puedo hacer esto, yo no tengo que sujetarme, yo por qué tengo que obedecer si yo lo puedo hacer mejor, estaría mejor solo. Y empezamos a cuestionar muchas cosas basados
en nuestro propio pensamiento y basados en nuestra propia sabiduría. Entonces, yo quiero decirte en esta noche que la identidad, tu identidad es muy importante para el momento en que tengas que decidir hacia dónde quieres ir y a dónde quieres llegar, porque el enemigo astutamente va a estar a tu alrededor intentando inducirte a cambiar de camino, a cambiar de opinión y a siempre correr detrás de tu propia satisfacción. Y ahí es donde empieza la destrucción de todo, como yo les digo. Las relaciones, por ejemplo, entre padres e hijos se rompen en el momento en que el hijo de pronto desafía a su papá, pero también se rompe en el momento en que el papá, por correr detrás de su propia autoridad, no entiende y no comprende a sus hijos, no, de pronto no les escucha, no los conoce, no se toma el tiempo para poder comprender sus corazones y detrás de su propio autoritarismo y de su propia manera de pensar, eh, dice, empieza a haber relaciones rotas entre los papás y los hijos y entre los hijos y los papás. ¿Dónde empieza la destrucción del hogar? La destrucción del hogar empieza cuando la pareja, cuando los papás, el esposo y la esposa, cada uno empieza a, a tener sus propios objetivos, ya no hay objetivos comunes. Cada uno camina por su lado, cada uno quiere hacer las cosas por su lado. Em, cada uno cuestiona al otro, de pronto desautoriza a la mamá al papá o el papá a la mamá, la desautoriza y hay como un choque de autoridad allí y eso es porque el enemigo ha logrado inducirnos y tentar nuestra identidad, porque si nuestra identidad estuviera firme en lo que quiero y en lo que soy, entenderíamos muchas cosas y nos sabríamos mover en el espectro de la vida y ante todo le cerraríamos las puertas, le cerraríamos las puertas a esa tentación donde el hombre en el hogar entendiera su rol, su posición, su trabajo dentro de casa, eh, no estaría chocando y donde la esposa entendiera su rol dentro de la casa, tampoco habría esos cuestionamientos. Entonces ahí es donde empieza la ruptura de un hogar. Cuando cada uno toma por su lado, de pronto el hombre sale de casa, ve a otras mujeres y empieza a tomar decisiones pensando solamente en su propio sentimiento y asimismo pasa con la esposa o con la mujer. Las sociedades empiezan a polarizarse y empiezan a fragmentarse cuando cada uno empieza a irse detrás de su propia satisfacción, donde cada uno empieza a tener en cuenta, no, yo puedo tomar decisiones y no tengo por qué consultarle a nadie o por qué preguntarle a nadie o por qué tomar consejo de nadie. Y ahí es donde empieza a haber fragmentación y polarización y división y lo mismo pasa al interior de las iglesias. Es cuando el enemigo, cuando Satanás logra inflar tu ego, logra aumentar tu yo y tú siempre empiezas a pensar que todo lo puedes hacer tú solito y que de pronto lo harás mejor que las demás personas. Entonces, el enemigo usa engaños. Nos dice con que Dios no te deja esto. No, Dios te deja hacerlo, pero el hacer muchas cosas pues entrarían en desobediencia con Dios y eso nos alejaría y nos apartaría de Dios. Entonces, nuestra identidad debe estar clara para que le cerremos las puertas a esa tentación que viene astutamente a nuestros corazones y a nuestros
pensamientos. Entonces, ¿cómo poder ser más que vencedores en medio de todo esto? ¿Cómo poder ser, digamos, victoriosos en medio de todo esto? Pues bueno, la segunda tentación vino al Señor Jesús estando él en el desierto. Una tentación muy famosa. Dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Y después de 40 días de ayuno, 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios que el Señor tuvo hambre y tuvo sed. Y en ese momento de mayor debilidad de él, porque tenía hambre y tenía sed, en el momento de mayor debilidad carnal, digamos terrenal, pero de mayor fortaleza espiritual, porque ya llevaba 40 días en ayuno, en oración, llegó el tentador, el mismo que había tentado a Eva, el mismo que viene ahora a tentar al Señor, es el mismo que llega a nosotros también a tentarnos. Y mira la pregunta o la expresión con la que el tentador llega ante Jesús. Él le dice, si eres el Hijo de Dios, mira, otra vez dardo de frente contra la identidad. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces nuevamente, ¿qué le quiso hacer dudar o de qué le quiso él empoderar? De que si era el Hijo de Dios, o sea, es decir, Jesús sabía que él era el Hijo de Dios. No, digamos, no necesitaba que nadie se lo recordara o se lo dijera. Pero el tema era, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, es decir, hazlo tú. No le pidas el consentimiento a Dios. Si tú eres hijo de Dios, vamos, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Como dicen muchos pastores de hoy, de la época, lanza ese decreto, lanza esa declaración apostólica y profética. Entonces, eh, esa era la tentación. Él sabía que él era hijo de Dios. El Señor es el Hijo de Dios. Pero aquella orden o aquella instrucción de que las piedras se convirtieran en pan obedecería únicamente al deseo que él de pronto tenía de comer, de satisfacer, digamos, su hambre. Y no era la voz de Dios la que le estaba hablando, ojo acá, era la tentación traída por la voz del enemigo. Entonces el Señor hubiera podido decir, pues sí, yo soy hijo de Dios, tengo hambre, pues hombre, yo voy a declarar sobre esas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor hubiera caído en la tentación y tal vez muchas de las cosas que están escritas de ahí en adelante no se hubieran escrito y la Biblia hubiera terminado ahí, en Mateo capítulo 4. Porque lo que pasó allá en Génesis con Eva es que ella sí cedió a la tentación y al comer de ese fruto prohibido que le llamamos, vino la muerte espiritual, vino la muerte terrenal, se dañó la tierra, la palabra dice que la tierra empezó a producir cardos y espinos, los animales empezaron a ser salvajes, empezó a haber matanza entre animales y se cayó la imagen de Dios en el corazón del hombre. Entonces lo que pasó con el Señor Jesús es que Él sí salió, Él pudo salir victorioso de esta tentación. Él pudo ser más que vencedor en ese momento que tal vez a muchos de nosotros nos ha pasado, a muchos de nosotros nos ha ocurrido. De pronto hemos caído en el error de ese sensacionalismo cristiano, de lo que vemos en televisión, de lo que escuchamos en la radio, de que nos incitan o nos llevan a declarar, a profetizar. Algunos pastores dicen, suéltense en las lenguas del Señor. No, eso tiene que ser bajo una orden de Dios, bajo un sentir de Dios, bajo un mandato de Dios. Entonces nosotros muchas veces caemos también en ese sensacionalismo y cuántas veces entonces no habremos, digamos, desobedecido a Dios por caer en esos errores de identidad, por no, digamos, por desconocer aquello que Dios nos ha pedido hacer. Al Señor Jesús, Dios le había pedido estar en el desierto y estar en ayuno. Él nunca le había dicho, vas a convertir las piedras en pan. No, eso se lo estaba diciendo el tentador. Entonces aquí es donde yo quiero que tengamos en cuenta
estos factores, no se trata de andar decretando la palabra, no, no, no. Se trata de estarla viviendo, que es diferente. La palabra de Dios no solo se declara ni se profetiza, no, también se vive, se vive. Y no es bueno que nosotros entremos, dice el mismo Señor, dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, es decir, no estarás jugando a ser Dios o no estamos jugando a ser dueños de la palabra de Dios. No, la palabra de Dios vino para transformarnos a nosotros y es el poder del Espíritu Santo quien tal vez hace milagros cuando los quiere hacer, quien trae sanidad cuando quiere sanar. Nosotros solamente oramos pidiendo que el Espíritu Santo sane a alguien, pidiendo que el Espíritu Santo haga un milagro, pidiendo que el Espíritu Santo guarde las vidas. Pero lo que vino a hacer la palabra en nuestro corazón fue traernos transformación. Entonces la palabra no solamente la declaro, no solamente es el amén, el levantar la mano y decir amén, no, es vivirla, es experimentarla, es poderla adquirir en nuestro corazón. Miren nomás, siervos del Señor o personas que me escuchan, ¿cuántas personas no se autoproclaman profetas hoy? Usted escucha el profeta tal, la profeta tal, el profeta tal, la profeta tal. Estamos llenos de profetas, pero llenísimos, llenísimos. Y muchas iglesias que se jactan de su mover profético y el ego lo tienen inflado y grande porque se mueven en lo profético. Y ninguno de ellos nos alertó de esta pandemia. Qué cosa tan extraña. Ningún profeta de esos fue usado por Dios para decir, va a venir un tiempo de hambre, va a venir un tiempo de enfermedad, va a venir un tiempo difícil. Ninguno de ellos, ninguno. La única, digamos, profecía que se acerca a la del pastor David Wilkerson en el año 1986. De resto, ninguno de los profetas contemporáneos, digamos, fueron alertados de esto. Porque cada vez que venía hambre a la tierra en la palabra, cada vez que venía, Dios anunciaba a través de sus profetas. Dios daba ese anuncio a través de sus profetas. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque muchas de esas personas son autoproclamados, es decir, están llenos de su propia satisfacción, han pensado hacer las cosas, pero no han pensado si Dios, digamos, está respaldando eso. Entonces nosotros, tú y yo, debemos siempre estar atentos es a la voz de Dios, a la voz de Dios, a lo que Dios nos está pidiendo hacer a nosotros. Debemos siempre tener ese carácter de humildad, debemos tener siempre ese carácter de obediencia a Dios, debemos tener ese carácter de sujeción a Dios. Mira, el enemigo tienta tu identidad haciéndote crecer tu orgullo, o sea, es decir, alimentando tu orgullo, alimentando, digamos, la vanidad de nuestros propios pensamientos. Entonces, no caigas en eso, no caigas en eso. Eh, yo veía algunas personas que, pues, que dan la palabra, así como yo lo estoy haciendo, pero que hablaban en contra de los pastores y hablaban con ese resentimiento, incluso con ese odio en sus ojos, que si ellos pudieran decirle a Dios que caiga fuego contra los pastores, lo harían. Y no es ese el objetivo de la palabra de Dios. El objetivo de la palabra de Dios precisamente es transformarnos y acercarnos a la voluntad de Dios y acercarnos al amor de Dios, al amor. Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo lo que tú eres. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, y si tienes enemigos, bendícelos a ellos también, ámalos a ellos también. Entonces, son muchas cosas que nosotros hacemos, son muchas cosas que nosotros supuestamente profetizamos, pero que no están de acuerdo con la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces,
No dejemos que el enemigo nos distraiga del verdadero objetivo. Realmente con humildad yo debo asumir la palabra para que yo pueda ser transformado. Si yo voy dando pasos en mi propio cambio, pues Dios va a estar agradado de ello. Dios tal vez desde el cielo me va a aplaudir. No se necesita el aplauso de los hombres, ni se necesita el aplauso de los demás, aunque tal vez los tengas, pero que eso no alimente tu orgullo, ni nuestra vanidad, ni nuestro ego suba hasta las nubes. Por eso el Señor dice también, dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Y aquí, he aquí la clave de la humildad. Las personas dicen, ser humilde es ser pobre, no tener nada. No, eso no es ser humilde. La humildad se lleva en el corazón. Tú puedes conocer gente rica y humildes, como también te aseguro que conoces gente pobre y absolutamente altivas. Entonces, no es la cantidad de dinero que tengas lo que te hace humilde. Lo que te hace humilde a ti es la actitud del corazón. Y lo que más siembra humildad en ti es la adoración a Dios. Porque en medio de la adoración a Dios es donde nosotros nos rendimos. Y en esa rendición hay humillación. Es decir, cuando tú entras a adorar a Dios, a exaltar su nombre, empieza a haber como una sustitución de tu voluntad, empieza a menguar y empieza a crecer la voluntad de Dios en tu corazón. Entonces, em, cuando adoramos a Dios, nosotros paulatinamente vamos convirtiéndonos en personas humildes, capaces de perdonar, capaces de tolerar, capaces de sujetarnos y eso sí que combate mucho el orgullo, el ego. Yo te quiero contar yo te quiero contar algo. Eh, eh, Dayar, hola Dayar, Dios te bendiga, qué bueno poderte saludar. Em, una de las cosas que, que le daba, digamos, un aspecto bonito al cristianismo primitivo era la manera en cómo sus familias vivían. Era la manera en cómo el esposo trataba a la esposa y el esposo trataba y la esposa trataba a su esposo y cómo estos padres trataban a sus hijos. Esa manera de convivencia familiar, esa cultura familiar del cristianismo primitivo era lo que hacía que muchas personas de afuera se preguntaran qué debemos hacer nosotros para ser salvos, qué debemos hacer nosotros para vivir así. A eso súmale que había un poder del Espíritu Santo a flor de piel. Y a mí me preguntan por qué, pastor, el Espíritu Santo se movía tanto en esa época y ahora no. Muchísimos factores. La distracción, las horas que pasamos, digamos, trabajando, estudiando, trasladándonos, digamos, la convicción que se tenía en esa época. En esa época, la persona que se convertía al cristianismo, que abrazaba la fe, pues se convencía de ello y empezaba de una vez a servir y se discipulaba y se bautizaba y empezaba a amar las cosas de Dios y empezaba, digamos, a dar de él, no tanto a pedir o a querer recibir, sino empezaba a dar y empezaba a una transformación. Entonces por eso el Espíritu Santo en esa época era tan palpable, además de que también había digamos, una fe aún mayor, digamos, más genuina, verdadera. Hoy nuestra fe está enfocada en otras cosas, está enfocada
como digo, en nuestro propio bienestar. En ese momento estaba más enfocada en la obra de Dios, en el crecimiento de la obra de Dios, en el crecimiento de la iglesia, en la expansión del evangelio por el mundo, y por eso Dios respaldaba tanto, tanto, tanto. Hoy nuestra fe está más encaminada a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro corazón, a nuestra vida. De pronto muchos piensan en la iglesia, pero muchos otros no. Entonces, por eso el Espíritu Santo en ese momento, Dios estaba en su poder, su poder se manifestaba muchísimo más que ahora. No estoy diciendo que ahorita no se manifieste el poder, pero tal vez Dios está despertándonos a que intentemos apegarnos a su palabra, de que intentemos ver las formas que Él usa y no estemos simplemente corriendo detrás de aquello que nosotros vamos queriendo para nuestras vidas, intentándolo declarar para nuestras vidas. Ya les digo, la adoración trae humildad. La adoración me va enseñando muchísimas cosas que, y más que todo, a cómo saberme relacionar con los demás, a cómo relacionarme con mis padres, a cómo relacionarme con mis hijos, a cómo relacionarnos entre cónyuges, a cómo relacionarnos con los demás. Y son muchas cosas hermosas las que Dios nos puede enseñar a través de su palabra. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, nos guiará a toda verdad. Entonces mira, ¿cómo puedes determinar que algo te hará bien o te hará mal? Si algo viene de Dios para ti o no. Primero esto, la bendición de Dios no añade con ella tristeza. Entonces, el ejemplo de Eva. Eva comió del fruto y eso le trajo satisfacción, pero una satisfacción momentánea, una satisfacción corta, efímera. Tal vez ella se fue contenta para su casa, le ofreció a Adán, Adán también comió, pero cuando vino el Señor, pues hombre, eh, Adán culpó a la mujer culpó a la serpiente, vinieron consecuencias y todo esto. Entonces esa satisfacción fue efímera, corta, pero la bendición de Dios, cuando es de Dios, no añade con ella tristeza. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuándo Dios está hablando a mi vida y cuándo tal vez es Satanás? Tú, tu sentir te proporciona la respuesta. Si aquello que tú estás, digamos, queriendo hacer alimenta tu vanidad, alimenta tu propio carácter, tu ego, posiblemente lo que estás escuchando no provenga de Dios. Eh, si al contrario lo que está pasando en tu vida le da la gloria a Dios sin dártela a ti, probablemente eso sí esté viniendo de Dios para tu vida. Es posible que las situaciones que tú estés atravesando de pronto no sean del gusto tuyo, pero pregunto, ¿estamos para darle la gloria a Dios o para alimentarnos solamente nosotros? Entonces necesitamos empezar, la palabra de Dios dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. O sea, que todo lo que tú hagas le pueda dar la gloria a Dios. Si tú de pronto quieres trabajar y quieres reactivar tus finanzas y quieres reactivar tu empresa, que todo sea para darle la gloria a Dios, que todo lo que tú hagas sea como para el Señor, que no sea bajo el pensamiento de enriquecerte, de tener más, de comprar más, sino que sea siempre bajo el concepto de darle la gloria a Dios. Y si Dios te da mucho y hace crecer tu empresa y te da muchas casas, pues pregúntate por qué Dios está haciendo crecer tu empresa y por qué Dios te da 3, 4, 5 casas. Todas esas son preguntas que tenemos que hacernos para siempre estar combatiendo el orgullo en nuestro corazón y estar luchando contra nuestro propio ego y permitir que sea Dios quien domina y quien reina nuestro corazón y nuestras vidas. Todos estamos en este aprendizaje, absolutamente todos. Créanme que esta semana ha sido una semana de muchísima meditación personal y de mucho aprendizaje. Y son muchas las cosas que Dios quiere
que cada uno de nosotros cambiemos. No se trata de que yo, porque te estoy dando esta enseñanza, yo sea un perfecto. No, no pienses eso de mí. Todos los días tengo luchas como tú las tienes. Todos los días tengo que pasar tiempo con Dios. Todos los días tengo que hacer cosas para que mi carne no se trepe en mis sentimientos, sino que el Espíritu de Dios sea el que siempre domine nuestra vida. Así que la iglesia, Dios dice, algunos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Entonces, sí hay esos ministerios. Yo no estoy diciendo que no hayan profetas, no. Yo convivo con alguien que está llamado a ese ministerio. Eh, eh, Convivo con mi esposa, con mi hijo. Ellos tienen ese ministerio y lo sé porque ellos previamente ocurren cosas, me las han contado y me las han dicho. Yo puedo certificar eso, pero eso es algo entre nosotros. Eso es algo entre nosotros. Entonces, si Dios quiere usarte, sí te quiere usar, pero por favor, que ese ministerio que tú quieres tener o que esa vida que tú quieres tener sea coherente con la palabra de Dios, que no sea coherente con lo que tú quieres, sino con aquello que Dios está queriendo de nosotros. Y eso traerá a nuestros corazones demasiada sanidad. No permitas que por el alterar tu identidad, porque que Satanás venga y altere tu identidad, traiga destrucción a tu vida, traiga destrucción a tu casa, a tu familia y a tu dedicación, es decir, a tu tierra. Dios le dio una tarea a Adán y a Eva, les dijo, esta es mi creación y quiero que la administren. Pero por la desobediencia vino el pecado y acabó con todo eso. Entonces, lo mismo pasa, Dios nos ha dado un hogar, Dios nos ha dado una familia, Dios nos ha dado algo para administrar. No permitamos que el enemigo venga, entre y destruya todo eso, alimentando nuestro orgullo y nuestro ego. Al contrario, aferrémonos a Dios, aferrémonos a su presencia y que Él sea haciendo todas las cosas en nuestra vida. Toma la palabra de Dios, discierne su voz, intenta escuchar su voz, intenta que Dios escuche tu voz, que Dios conozca tu voz y verás que esa comunión hará que tu espíritu cada vez esté más y más y más fortalecido. Entonces, quería dejarles ese pensamiento. Espero haya sido de bendición para ustedes. Bueno, qué bonito todas las personas que se conectan, qué bueno poderlas escuchar, qué bueno poderlos atender. Dice Dalila, se cae en desobediencia por la ambición. Muchas veces sí, la avaricia nos lleva a desobedecer, el anhelo de querer más. Y tenemos que siempre preguntarnos si Dios está queriendo más o en qué momentos Dios nos está teniendo. Dice Jessy Lozada, bueno, esta es una conversación ahí ya entre ellos. Albeiro, mi chinito, Dios te bendiga. Las familias se destruyen cuando hay desunión. Bueno, cuando hay división, sí. Pero la división viene a causa de que no podemos ceder, de que el orgullo de una de las partes siempre está ahí a flor de piel. Nadir Gómez, se deja la felicidad de la otra persona por la propia sin importar los demás. Sí, así es. Todas esas cosas son alimento de nuestro propio orgullo. Pastor, pido oración por mi hermana Diana Marcela Calderón. Está delicadita de salud y mañana tiene cita médica. Amén. Oraremos por Diana. Víctor Castro, en muchas ocasiones el diablo ni siquiera necesita trabajar mucho para hacernos caer. Solo basta un pensamiento y el hombre hace el resto. Sí, el diablo actúa a través de dardos. Dice que por eso la fe es nuestro escudo para apagar todo dardo del enemigo. Entonces el diablo solamente a veces tiene que solamente sembrar un pensamiento y él espera a que el hombre haga el resto. Eso sí es verdad. Yerital dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así es. Luz Gómez Nieto, hola tía Rosario. Bueno, allí está saludando.
Jessy Lozada, es tan complejo, pero no es difícil lograrlo si estamos con Dios. Amén. Entre más dependas de las fuerzas de Dios, Jessy, entre más dependas de su presencia, créeme que más, digamos, rápido hay transformación en tu corazón. Claudia Torres, somos egoístas, nos dejamos llevar por nuestras propias decisiones. Bueno, nosotros tenemos capacidad para decidir. Dios puso en nosotros un libre albedrío, Dios puso en nosotros una voluntad propia, pero debemos sujetar esas decisiones a el propósito de Dios para nosotros y te aseguro que eso es lo que traerá bendición a nuestras vidas. Luisa Fernanda, muchas veces nos van a hacer ese tipo de preguntas cuando estemos pasando por el proceso. Sí, así es. Y esas preguntas ya digamos con esta enseñanza las podemos como identificar. Aquellas preguntas que alimentan nuestro orgullo, Dios mío, reprendámoslas en el nombre de Jesús. Ahí debe salir a relucir nuestra identidad sin importar lo que estemos pensando. Amén. Identidad fue lo que llevó al Señor Jesús a morir por nosotros. Él tenía claro lo que quería y el llamado de Dios para su vida. Y ahí le dicen un amén a Luisita. Blanca dice, cuando se cae un pecado en pecado es porque ya se ha venido consintiendo ese pecado en el pensamiento y en el corazón. Así es, pero recuerda que el enemigo también es muy astuto y es capaz de hacerte caer de un momento para otro. Por eso es que nosotros debemos estar preparados, porque la palabra dice que el enemigo es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Entonces, si nosotros estamos preparados, eh, no nos devorará ese león. Sea lo que sea, dice Luisa, que pasemos es el gran propósito de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Rosario Suárez, tenemos que desviarnos de la tentación. Así es. Muchos comentarios, Dalila Yané, por eso es importante recordar, escrito está. Bueno, qué bueno todas las personas que comentan. Steven dice, Dios hace unos meses me habló de Job, quizás por el proceso por el que andaba, ¿cuándo saber si es emoción o si Dios me habla? Bueno, pues una de las maneras de saber cuándo es mi emoción y cuándo Dios me está hablando es porque es por esto. Muchas de las cosas que nosotros, o sea, es decir, quiero aclarar varias cosas. Nosotros somos seres emocionales, o sea, nosotros somos seres tripartitos y dentro de eso está nuestra emoción, nuestra voluntad. Lo que sucede es que también tenemos un espíritu el cual debe ir creciendo a través de la palabra de Dios. La palabra dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces mi espíritu debe crecer más allá de mi alma para que mis emociones, porque nunca vamos a dejar de tener emociones, estén sujetas a ese espíritu que es el que nos hace sabios. Entonces, la sabiduría nos hace entender varias cosas y entre ellas la voluntad de Dios. Entonces, una de las cosas que nos ayuda a determinar cuando Dios no me está hablando es cuando eso que yo estoy pensando está alimentado por algo mío. Es decir, por algo que yo estoy queriendo, por algo que yo estoy planeando, por algo que yo estoy sintiendo. Por eso digo, alimenta mi propia decisión. Por ejemplo, la decisión que tomó el esposo de Noemí allá en el libro de Ruth. Vino hambre a Belén, ellos vivían en Belén y tenían negocios en Belén, pero vino una crisis económica a ese sector y él tomó tomó la decisión de irse a otra ciudad. Pasó el Jordán y vivió en la otra ciudad, allí en Moab. Entonces, ¿qué lo llevó a tomar esa decisión? Su propia planeación. Él dijo, aquí hay crisis económica, yo tengo mis negocios, no me voy a dejar quebrar. En Moab lo que hay es abundancia, entonces me voy para allá. Entonces esa decisión fue tomada bajo un plan financiero y no bajo un plan de Dios. Entonces alimentó su propio pensamiento. Entonces esa es una de las maneras como determino que algo que viene de Dios o no viene de Dios. Otra de las formas es el sentir de mi ser, la paz que yo tengo. Hay muchas veces que tú estás a punto de tomar una decisión, pero hay intranquilidad o no te sientes seguro, como que parece que la decisión que vas a tomar o el paso que vas a dar parece que es el obvio en tu vida, pero
como que tú no estás tranquilo, como que algo te dice no, detente, todavía no lo hagas, empiezan a haber señales como de que algo cae por aquí, como que esto como que se oscurece ahí, entonces debemos entender que tal vez el paso que voy a dar está más guiado por mi propia voluntad que por la voluntad de Dios. Bueno, Dios los bendiga a todos ustedes. Espero que sea una noche bendecida. Mañana, a los que quieran, dejen la alarma. Nos escuchamos porque el de las 3 de la mañana es audio en vivo. A las 3 de la mañana estaremos levantándonos para orar, para presentarnos delante de Dios. 3 de la mañana hora colombiana. Ya los demás países toca que hagan sus cuentas. 3 de la mañana hora colombiana para que nos veamos en esa oración. Quiero que cerremos este tiempo orando, dándole gracias a Dios y pidiéndole a Dios sea manifestándose en nosotros a través de transformación, a través de sanidades, a través de milagros, porque no se nos olvide que Dios es un Dios de milagros, que Dios es un Dios todopoderoso y no podemos tampoco, digamos, ocultar eso. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta noche por todo lo que tú eres. Gracias por habernos llamado, gracias por habernos encontrado, porque tu palabra dice que tú saliste a nuestro encuentro. Te pedimos, Señor, ayúdanos a cada vez alcanzar una mayor estatura en ti. Ayúdanos a que cada vez podamos desarrollar más tu carácter en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nuestro espíritu crezca y nuestra comunión crezca. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor, porque yo creo que una de las señales del nuevo nacimiento es que el que se convierte ama tu palabra, la quiere escuchar, la quiere leer, la quiere estudiar, la quiere conocer porque ahí está tu voluntad y ahí están tus pensamientos. Yo te doy gracias, Señor, por todas las personas que se conectan a esta transmisión. Te doy gracias por lo que tú haces a través de esta señal y a través de esta plataforma, Padre. Y te pido, Dios, en el nombre de Jesús, tú que eres un Dios de milagros, y tú, Espíritu Santo, que tienes poder sobre los cuerpos, sobre las vidas, tú que reprendes dolencias y enfermedades, tú, Espíritu Santo, que levantas paralíticos, que trae vista a los ciegos, que los mudos hablan, los sordos oyen, Padre. Te pido, Dios, que tú, que eres el mismo ayer, hoy y siempre, traigas un soplo de vida, Dios, a aquel que lo está necesitando. Padre, en el nombre de Jesús, trae un manto de gloria a aquella casa, a aquel lugar de mi hermano o mi hermana que está teniendo falencias o deficiencias en su salud, Padre. Hoy oro, Padre, y me uno a la oración y al clamor de familiares y de personas que están atravesando enfermedad. Padre, unge, Señor, en el nombre de Jesús, pon tu mano sobre la garganta de esa persona. Oh, sí, Señor, yo veo que Dios está tocando la garganta de alguien. En el nombre de Jesús, seas tú trayendo sanidad, Padre Santo, a esa vida en específico. Te doy gracias, te doy la gloria, Padre, a ti. Te doy la honra porque solamente tú haces todas las cosas verdaderas en nosotros. Te doy gracias y te pido las personas que nos escuchan y que escuchan esta palabra estén siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, wow, Dios los bendiga. Hoy recibí una llamada muy especial de una persona y bueno, fue muy bonito lo que sucedió esta tarde y nos daba gracias por las oraciones de las 3 de la mañana. Entonces, por favor, salga, reprenda ese Sabanás y deje hoy la alarma de su reloj a las 3 a.m. o a las 2 de la mañana si quiere orar ya bañado
y despiértese y haga oración y clame a Dios y postrémonos a Dios de madrugada, porque la palabra dice, temprano te buscaré. Y Dios nos sabrá bendecir y Dios nos sabrá guardar y cuidar siempre. Dice Jessy Lozada, gracias, algún día cuando esté bien con Dios daré mi testimonio. Amén, amén. Jessy, Jessy, algún día cuando esté bien con Dios. Dios te ama, Jessy, Él te ama, te amó ayer, te ama hoy y te amará mañana. Y entre más te acerques a Él, yo te aseguro que su presencia hará cosas hermosas en tu vida, hará cosas hermosas en tu vida. Hay muchas personas que ojalá Dios me dé la oportunidad de conocerlas o de poder hablar con ellas, Marieta Velasco, Daniela Vega, personas que siempre se conectan con nosotros y que no les he visto. Pues bueno, hay personas que viven en otro país. Espero también las pueda conocer en algún momento. Espero también me permitan de pronto en algún momento bendecirles con algún consejo, con algo que necesiten. Pues estamos siempre para servir. A todos ustedes Dios me los bendiga, Dios les dé una noche en paz. La palabra dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Les saludo con cariño, les saludo con bendición y les pido que se tomen 1 o 2 segundos para compartir este mensaje. Por favor, compártalo. Es solamente ir ahí a la pestañita que está en la parte inferior y darle compartir. Lo compartes en tu muro o en tu perfil o con alguien más, y con eso somos de bendición para demás gente. Así que entonces nos vemos mañana a las 3 de la mañana. Mañana también hay coffee virtual a las 5 de la tarde, un programa especial para mujeres. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde y Dios los siga transformando como hasta hoy lo está haciendo. Bendiciones a todos. Chao, chao.